Esta semana visité el Museo Nacional de Bellas Artes y en el piso de abajo me encontré con esta escultura que inmediatamente me llamó muchísimo la atención. Se conforma por 3 cabezas con características muy únicas y peculiares. Como explica John Berger en su libro Modos de Ver, el diálogo es un intento de verbalizar nuestra visión, es decir, un intento de, metafóricamente o literalmente, explicar cómo uno ve las cosas y también de descubrir cómo las ve el otro. Por eso, el objetivo de este video es, a través de mis palabras, hacer un análisis de la obra mencionada, es decir, lo que yo vi, lo que sentí, cuál creo que es la intención del autor y mi motivación para elegirla. Para empezar, me gustaría describir un poco las esculturas. Son 3 cabezas hechas a partir de un metal pesado, que puede ser acero o hierro. La primera tiene una especie de cinta del mismo material que da vueltas alrededor del cuello y la boca. La segunda tiene una especie de artefacto que cubre el área de los ojos, pero que no los tapa completamente, y en la parte de atrás tiene 3 tornillos. Y la tercera tiene la misma cinta que la primera, pero esta vez cubre toda la cara y también el cuello, y esta cabeza está exageradamente inclinada hacia atrás. Cabe destacar que ninguna cabeza tiene rasgos o expresiones faciales, son lisas. Luego de estar un tiempo mirando la escultura, empecé a asociarla con represión, opresión, tortura e incluso violencia. Esto porque tienen tapadas ciertas áreas, como la boca y los ojos, que generalmente están cubiertas cuando existen actos de tortura. También porque estas áreas están asociadas a la libertad de expresión y a poder observar y saber lo que está pasando alrededor. Entonces, nos dará una sensación de que se está ejerciendo algún tipo de castigo y control forzoso asociado a violencia sobre las esculturas. Esta interpretación me causó algunas sensaciones, emociones y sentimientos, principalmente asociadas al miedo, a la tristeza y a la desesperación. Y sobre todo la estatua que tiene la cabeza exageradamente inclinada hacia atrás me provoca mucho dolor y suplicio. Estas situaciones generalmente están asociadas a algún tipo de contexto político y social, por ejemplo las guerras y las dictaduras. Sin embargo, estas esculturas no tienen ninguna alusión directa a algún gobierno o a algún periodo histórico específico, por lo que nos deja un poco a la imaginación hacia quien está dirigido sin saber el contexto en el que fue hecho. También es curioso que las esculturas no representan a ninguna persona en particular, por lo que yo creo que el autor quiso hacer una crítica a algo vivido en algún periodo histórico o una representación de la represión vivida por algún grupo social o una sociedad en algún contexto, pero que no sabemos cuál sin saber la época en la que fue hecha o el país o el lugar en el que el autor creó la obra. Y estas fueron algunas de las conclusiones que yo obtuve luego de estar mirando la obra. Luego de este tiempo yo me acerqué y leí quién fue el autor de esta obra y en qué periodo histórico fue desarrollada. Efectivamente fue un autor chileno y ya se alusiona a la dictadura, por lo que ahora ya sabiendo el contexto sabemos que las esculturas quieren representar la represión y opresión vivida en la dictadura en Chile. Esto me hizo reflexionar la importancia que tiene el contexto histórico y político para una obra y lo que podemos analizar o interpretar a través de ella. Y este fue mi motivo para elegirla. Esto porque sin saber el contexto en el que creó la obra no podemos saber a qué hace alusión, podemos equivocarnos. Y por eso es tan importante saber los contextos en los que cada obra de arte fueron creadas para poder crear una buena interpretación. Y ahora volviendo a la intención del autor, creo que es expresar de forma visual pero no explícita las distintas formas de tortura y violencia vividas por ciertas personas durante el régimen militar en Chile. Creo que el autor quiso provocar en el receptor un momento de reflexión en el que podamos meditar sobre todo el sufrimiento psicológico y físico que llegan a provocar ciertas prácticas en Chile. Por último, me gustaría hablar un poco sobre la ambientación de la obra dentro del museo. El hecho de que la iluminación sea muy suave, las paredes estén pintadas de negro y la sala esté ubicada en un subterráneo permite crear un ambiente que favorece la reflexión y la meditación que mencioné que es una de las intenciones del autor. Además, están colocadas en pilares negros al centro de la sala, lo que favorece la interacción con la escultura. Y para concluir, me gustaría volver a lo afirmado por John Berger, ya que con estas explicaciones intenté comunicar mi modo de ver esta obra de arte. Sin embargo, como menciona el autor, nuestras apreciaciones e interpretaciones de las obras dependen de nuestro modo de ver, y por lo tanto existen tantos análisis como personas en el mundo, y este fue el mío.